Puede ser el otro caso que es un poco más raro, pero pueden tomarlo, que tengas la placa de un espesor menor que la viga, que es lo que ha salido en este caso. Entonces, por ejemplo, la placa viene así, siendo esto planta, y la viga viene así. Exagerando. ¿Ya? En ese caso, es menos común, pero pasa, lo que se hace es para la viga, porque pasa la viga, estos estribos se colocan a menos espaciamientos. Por el tema de que en la zona de intersección con la placa la cortante va a aumentar. Se toma en cuenta esos estribos adicionales. En su caso, no tienen que diseñar esta parte de estribaje, pueden tomarlo así, pues en mi caso real y les digo cómo se dice. Esto es más común, que tengan la base de la viga y la base de la viga sea menor o igual que de la placa, pero eso también es válido. ¿Sí? Y como le dije, para 3 pisos, con una placa de 15 es más que suficiente, normalmente. ¿Sí? Si van a hacer un muro de albañilería, porque también está en libertad y ese muro considerado albañilería, solamente tienen que tomar en cuenta que cambia la fórmula. Saben que la fórmula es diferente el muro completo de albañilería, y en albañilería o consideran 15 o consideran 25, que es sobre cabeza. Y si van a hacer albañilería, en la dirección X, que se llama donde está la placa, la deriva no tiene que ser menos que 7 entre 1000, que es el concreto, sino 5 entre 1000, que es para la albañilería. Esa es la diferencia que cambia. En Y sí sería 7 entre 1000 porque no tengo muros de albañilería. Es algo que en el modelo mejorado lo pongo. ¿Alguna otra consulta? En intimidad, usted mencionó que se refirió como que rotar los términos y el tema de la placa, ¿no? En este caso, para el primer eje, Ya. roto todo lo que es el muro, ¿no? Es esta parte de acá. Y ya para el eje 2 el muro estaría considerado. La mitad. Tendría que considerar la mitad. Es que la mitad se va para el eje inclinado, la mitad para el otro eje. O sea, tienes así y la placa así, ¿verdad? Entonces, para este es el eje 1, ¿no? Y este es el eje 2. Para el eje 2, lo que te estoy diciendo es considerar la mitad. Y para el eje, bueno, la mitad tiene el sentido transversal, que para esta placa el sentido transversal es como columna, ¿no? Y para el eje 1, considera la otra mitad, pero en este caso sí considera esa rotada de la otra mitad, porque siempre es en la dirección del eje, ¿no? Está rotando, hay un ángulo acá. Ahora, la placa en el sentido, ¿este qué eje es? De construcción. Una prima. O sea, esto es una... No, este es. Pero este Este es un eje D. Para el eje D, a ver, para el eje 2 y para el eje 1, uno prima, como quiero ponerle, mitad, mucho, ¿no? Esta mitad acá y esta mitad acá, esto con inercia rotada y como columna, ambos, porque es en el sentido transversal. Pero para el eje D, que es en el sentido longitudinal de la placa o del muro de la minería, ahí sí la fórmula del muro. ¿Se entiende? ¿Qué más? Eso de no menciona para hacerlo en el lugar, es que dentro de, por ejemplo, yo acá no se considera el girado de las columnas, y bueno, en este caso podemos hacerlo sobre el muro, ¿no? En ese eje, y lo considero girado, ¿no? Pero no se consigue esta parte de acá. O sea, para el eje 1 y el eje 2 es un muro, pero en el sentido transversal, o sea, como columna. 2N sobre H cubo. Para el eje D sí es una fórmula de muro. Esa es la inercia, ese ángulo es el que va acá para el No es ese ángulo de... acá estás tomando el ángulo de la materia de transformación. No es, bueno, habría que ver si consigo. El ángulo es el cálculo de áreas de valores de ángulos internos.
acá lo pongo. Entonces, en ese caso, ahora sí activa la cámara. Entonces, la fórmula es base matriz pseudo-tridimensional, que es, creo que la Datus, parte práctica. Me parece que ahí está más anotado, ¿no? Sí, en rigideces. En rigidez tienes la rigidez de una columna rotada, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ahí haces el sentido transversal. En este caso, digamos, si fuera esta columna que está en azul, hayas para X y Y, ¿no? Su inercia, ¿no? Un doceavo sobre H, no, 1 sobre 12 de por H cubo, ¿no? Haya su producto de inercia, ¿sí? Su producto de inercia, y haya su rigidez para cada dirección. Y luego te dice, acá yo tengo un teta, ¿no? Que sería del eje X al eje, este es en el sentido X y C que estoy llegando, ¿verdad? En el sentido que lo voy a calcular. Tomando en cuenta esas dimensiones, para este caso sería así. A ver, vamos a hacer un suma de esto. Vamos a hacer un suma de esto. Entonces sería así. Entonces la mitad de esa placa, ¿no? Este sería mi eje X, C, y este sería mi eje C. Y luego lo que yo tengo es mi eje inclinado, Y', ¿no? Y'. Este sería mi X prima C. Y este sería mi Y prima C. Entonces el ángulo que se forma es entre X prima y X. Ah, sí, tienes razón. En este caso coincide con el θ en materia de transformación, ¿no? Pero teóricamente no es exactamente lo mismo. ¿Ya? Habría que ver cuánto es eso, y luego es, si ya tienes la rigidez en función de XC y SC, entonces utilizas estas fórmulas de acá, considerando este θ que te sale, para calcular la inercia en X' y S'. Porque a ti te interesa calcular siempre la rigidez en el sentido del eje. O sea, te bastaría con el X''. Ese es el que calcularías. Esa inercia y esa rigidez. Por eso lo tengo que rotar porque me da algo más corto. ¿No? Pero si te das cuenta, el X', que es esta acá, está en función de XC y S y el producto. Por eso es que antes se calcula eso. ¿No? Eso para cada vez que usted tengas una columna que no esté en el sentido del eje. ¿No? A ver, ahora proyectando lo que tú has visto, digamos esto en otro caso que sea parecido. A ver si comparte. Y quítale la barra. Entonces, vamos, punto a la planta ahí. Te indico otro caso, ¿verdad? Yo sé, tú eres el que vas a dar después del grupo. Estamos ahí como. Entonces, y en la parte de. O sea, solo punto para que después. Si yo hago el análisis de una columna que coincide con otro eje, lo tendré que volver a analizar también. Ah, ya. Por ejemplo, le puse el círculo ahí porque cuando paso al eje 2, también está esa columna. Claro, anda más arriba donde se ve la imagen. Sí, te entiendo. Esta acá, ¿verdad? Bueno, ahí sería similar a lo que estamos haciendo acá en la placa, ¿no? Esta placa estamos haciendo mitad y mitad. Acá también la columna podría ser mitad y mitad. Y en esta medida sería con la inercia que está y acá tendría que ser con la rotada. La misma idea. Sí, porque abajo también se hace algo parecido.
45 y el otro inclinado. En este punto. ¿Cuál? Este de acá y este C. Ya, pero no, es que en ese caso este va en esta dirección y este en esta. No, me refería a este y este. Hay una que. ¿Está acá? Este eje de acá que es el eje 5, que es toda vertical. Ah, ya, pero acá no tengo pórtico. O sea, acá. Ya, acá no sería lo mismo porque acá no estoy amarrando con otra vía de columna, solamente sería esta. Esta columna sería toda esta inercia pero con la rotada. Y en este caso ese sería con inercia tal cual, pero en ese sentido. Ahí no habría doble repetición. En este caso sí, ¿no? Aquí, en el piso 2, por ejemplo. Sí, en ese caso sí. Y ahí sí tendría que separar, porque ahí sí más chocaría con el inclinado. Sí, pero digo que en este caso no tanto, yo diría más, a ver, en todas esas separaciones, el que sí o sí tienes que hacer es el de la placa, porque si no va a ser mucha inercia considerar toda esta placa para el eje 1 y todo para el eje 2. Para las demás, que son las columnas, por ejemplo la de acá, o esta de acá, considera toda la columna para con la dirección acá y esta de la rotada. Porque no le va a hacer mucho, ni es una columna, no es demasiado, pero la placa sí, por eso es que la placa te digo que en este caso sí la divides. En ese caso los considero completas, pero no solamente que en el sentido longitudinal del eje. Y en mi caso también ya no son residuos, sino para el tema de las coordenadas. Tenía dudas en el caso de las inclinadas. Por ejemplo, en el eje A, en el eje de inicio, ¿no? 0, 0. Después tengo el eje B que va subiendo. Después el eje C, el D, y llega el inclinado que es el 1, que es este de acá. ¿Cuánto considerarían en el eje X? Tendría que... Tú hablas del punto de referencia para cada uno, porque el centro de masa sí es único para todos, ¿no? Claro, sí, el centro de masa. Entonces, por ejemplo, pongo un eje. Este de acá, por ejemplo, porque este es ¿El inclinado o el vertical? El inclinado, ¿cuánto consideraría el X? Para el inclinado, te basta con que el punto de referencia esté a lo largo del eje y dentro. O sea, puede ser este punto, o este punto, o este, o este, o este. Cualquiera. También. Porque al final lo que estás haciendo es una semejanza, estás haciendo Pitágoras. O sea, que llegas al mismo R, mismo R. Igual abajo, ¿no? Con la parte inclinada. En este caso. Ya, en este caso, para este inclinado puede ser este punto, o este, o este. Cualquiera de esos se ve que sucedería suceder. Siempre definido respecto a un origen que ya lo tienes, creo que en el punto izquierda anterior. Sí. Eso, y bueno, lo del ángulo también que se toma así, ¿no? Del horizontal para... Sí, siempre el horizontal para el eje. Para la matriz de transformación. Sí, ahí saldría corregir las partes que mencioné. Ya acá. En las siguientes clases, si lo corriges, se avanza más como ver. Gracias. Ahora vamos con la otra. Deja de compartir. Sí. Comparte a tu compañero Joseph. Veamos. La red se está avanzando, ¿no? Por ahí. Estoy esperando 2 días para la adrenalina. ¿No? Algunos son fan de la adrenalina. Ya, una noche antes. Dime. Más o menos, mis consultas vayan orientadas en lo mismo que el compañero. Por ejemplo, A ver. en de la inercia rotada, vamos a ver que encontré esta forma que ustedes justo mencionan. Ya. Mi consulta era la siguiente. Por ejemplo, aquí nosotros para el único pórtico que se encuentra, hemos considerado efectivamente 50% para el eje 1' que uno denominado y 50% para el eje 2. Ya. En este caso, hemos llevado la inercia rotada de la placa, que está en la parte de aquí. Pero en este caso, Como columna, ¿no? Como columna. Como columna. Y nuestra duda era, ¿cómo? O sea, llevamos la inercia total de la placa. Y después lo dividimos 50%, 50%. Bueno, a ver, dame dimensiones de la placa, Carlos. Porque la placa era, hemos determinado que la placa de base 2 metros. Ya. Ahí como ahora. Y
Y bueno, en la altura sí lo habíamos puesto 0.3, que es igual que la viga. Me ha puesto 0.3. Bueno, corrijámosle a 0.15. 2 por 0.15. Entonces lo que te estoy diciendo es que para el eje 2 pones 1 metro por 0.15 y para este eje 1 metro por 0.15. Y recién ahí calculas la sinápsis. Y acá lo botas. Eso es. Cuando en el ejemplo 1, entonces prácticamente aquí sería lo mismo pero con 1 metro. Luego, otra duda era con respecto, por ejemplo, aquí en rigidez. Ahora acá en la columna, la C, por ejemplo, esta de aquí. D es un pórtico del eje 5, pero también el C forma parte del pórtico del 5'. Entonces, más o menos lo que estamos considerando, me gustaría confirmar si está correcto, que en la columna C, por ejemplo aquí, piso 1, aquí, por ejemplo, en este caso, esa columna C estamos distribuyendo el 50% para el eje 5 y 50% de esa columna que intersecta esos dos pórticos porque son dos ejes diferentes, porque uno es 5 y otro es 5'. En la de aquí, la de acá. No, en ese caso, como le dije a tu compañero, como voy a hacer la mitad cada uno, es para el caso de una placa que contenga 2 ejes. En una columna no me va a hacer tanto, porque la inercia, la rigidez es poca respecto a una placa, considerar el 100% de la columna en cada eje. Nosotros no nos separamos que esté combinada. Solo placas. Solo placas o modelos que digan, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes Esa era una duda con respecto a aquí, porque sí más o menos vimos columnas que se combinaban entre ejes y bueno, le quedan haciendo una cosa solo columna. Luego respecto al peso sísmico, hicimos más o menos, usamos el formato que usted nos dijo. Aquí lo que mi duda era, por ejemplo, la sobrecarga. En este caso, la tabiquería hemos considerado 150, el piso terminado 100, y bueno, la sobrecarga nosotros somos oficinas y hemos considerado para todos 150. ¿Está bien? Ya. Y luego con la altura de metrado del primer piso, usted nos está dando una altura de H1 de 4.2, pero dándole el espesor que va a tener el eje, porque es una altura de 20, y luego consideramos 1.10, o debemos considerar todo el H. A ver, anda la elevación. Más arriba, donde muestra la elevación del enunciado, ¿no? Este H1 te está dando de acá al eje de la losa, ¿no? Sí. Entonces, ahí como dice su compañero, tienes que restarle la mitad del peralte de la viga. Voy a dibujarlo acá ya. O sea, el modelo siempre se hace a ejes. Entonces, para el modelo va a ser así. Ese H es mayúscula, ¿no? Y además H1, H2, H2. Entonces, esto es viga, ¿ya? No es espesor de losa, esto es altura de viga. Entonces, H1, H2 y H3 está dando del fondo de losa a la losa. Según lo que entiendo es esto que está llamando H1. Acá no lo hice, pero estoy encontrando justamente al tope de la cimentación, o sea, las zapatas estarían así. Acá se suele considerar empotrado. H1, esto de acá es H2 y esto de acá es H3. ¿Ya? Y acá viene justamente si tienen alguna discusión con algunos profesores, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, ya está bien, vamos a considerar la mitad. Vamos a considerar a la mitad de la losa para considerar un poco más de altura.
pero teóricamente si tú estás modelando los pórticos sería la mitad de la viga. ¿Ya? Entonces, acá para altura sería así. La altura que vas a hacer del análisis sería esto acá. Esto es lo que vas a utilizar en tu modelo, ¿no? En tu modelo de TAPS. Esto le voy a poner otro, ¿ya? Voy a ponerle en minúscula H1, H2, H3. Entonces, H1 en este caso sería igual a H1 menos el H de la viga entre 2, ¿verdad? Y acá será H2, acá le sale exactamente H2, ¿no? Y acá sale H3, sí. Eso es lo primero. Solamente el primero será menos H de la viga entre 2, ¿no? Estas son las alturas que vas a considerar en tu TAPS o en tu análisis para tus residencias. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, tengo acá que será 420, ¿no? Menos 0,55 que es la viga literal, ¿no? Entre 2. No, bueno, no se puede tal vez explicar nada, pero nos dijo algo sobre el ratio. Como el ratio del piso 1 sale 1.02. Está bien, está entre 0.8 y 1.2. Ah, salvo la azotea. Bueno, la azotea nos salió 0.87. No, la azotea no verifica caso, pero todo salvo la azotea entre 0.8 y 1.2, si está muy por debajo, muy por arriba, hay un error en el tramo. Aparentemente está correcto. Luego, por respecto, bueno, cuando está corrigiendo con respecto a los porcentajes de las columnas. ¿Y cómo está? Aquí en el segundo tridimensional teníamos una duda, por ejemplo, en el eje 1', tenemos esta convención. No voy a ver cómo Permíteme un ratito, voy a tomar listo antes que se me pase. No es que sí, dice todo. No. A la pongo. A los dos a la pongo. Marzola. Calle. Chávez. Córdoba. Presente. Girón. Guerrero. Larios. León. Llanos. Lozano. Martínez. Matos. Mori. Meciosú. Presente. Orihuela. Pauta. Paz. Pelegrín. Riojas. Rojas. Romaní. Salazar. Sotomayor. Vázquez. Velázquez. Villanca. John. Ceballos. Y ahora sí. por ejemplo, acá lo contrario esto como para que se pueda ver un poco mejor. En el número 1, la forma de ver es el inicial, desde el centro de masa de todo el piso hasta el centro de masa del eje. De un punto de referencia. En el eje 1', tenemos que ser 0 porque coincide que en la columna de aquí. Claro, en el eje 1', como le decía a tu compañero, puedes tomar o este punto, o este, lo mismo que el X sub 0. Es el X sub 0. Estamos considerando el 0. No, el X sí, ¿no sé? Sería el X sí. Pero el X sub 0 y el sub 0 no se centra más. Hay dos X. Hay X. El X sub 0 y el sub 0 se centra más. Del piso. Claro. Acá lo hemos hecho realmente. Que varía en cada piso. Sí. Y el X sí es el punto de referencia.
la pongo acá, x1, y1 y el x sub 0 y el y sub 0. ¿No? El x sub 0 y el y sub 0 que corresponde al centro de masa del piso 1 y piso 2. Ahora se me da. Estoy seguro, el X sigue El centro de masa de ese eje, ¿no? el X sub 0 y Y sub 0 es el centro de masa. Del piso. Claro, por eso he puesto M y Y sub M. Y el X sub 0 y Y sub 0 es esto es este punto de referencia. El punto de referencia que te estoy tomando para este eje es este 0, 0. Claro. Por lo que en vez de poner x, ponemos x1 y y1 y luego. Bueno, sí, el tema es que la resta va al mismo, ¿no? Y aquí la pregunta más que nada, por ejemplo, aquí dice seno de alfa, por ejemplo. ¿No? Entonces, nosotros estamos considerando que ese ángulo es este de aquí. Está en 73. Ya. Luego, con respecto para el eje 2, que es. Vertical, ¿no? Ajá. Será 90 grados el ángulo. Claro, 90 grados. Y luego, para todos los que son, por ejemplo, E, D, C, D, A, estamos considerando el cero. Correcto. Ah, ya. Entonces, eso no entra nuestra. Está bien. Y luego, eso por ejemplo el análisis de dimensional, bueno, no es un dato. Y, el Rx y el Y, bueno, el Rx estamos considerando el 7 porque es el único que tiene un pórtico, o sea, estamos considerando igual. Luego tienes que verificar eso, Sí. en función de los porcentajes, cuánto suman. Ah, claro. Y luego el Y, como son el puro pórtico, lo estamos considerando. Eso está bien. Bueno, la irregularidad, todo uno por el momento. Ojo que la irregularidad no depende si es X o Y. El IA es único y el IP es único. Único. No necesitas dividirlo como IA X. O sea, IA, IP y para X y Y están fuera. Es el mismo valor, correcto. Ya. Eso es lo que hace. Luego, bueno, aquí más o menos estamos probando la fuerza X, ¿no? 1, 3 y Y. Lo que estamos haciendo en los pesos, sumatoria, hasta ya la constante. Y aquí la pregunta más que nada viene por aquí. Al nosotros determinar el desplazamiento sin excentricidad, con excentricidad positiva y excentricidad negativa, bueno, estos tres, bueno, acá lo podemos colocar, ¿no? Pero en el momento de hallar las fuerzas, en el momento de hallar las fuerzas laterales, tenemos que usarlo sin excentricidad positiva y negativa de las tres, o tenemos que elegir solo uno o converso de uno. No, tienes que hacer tres. Las tres. En un caso, o sea, la fuerza siempre hace una elección, ¿no? La excentricidad positiva y negativa te da salir un momento negativo y positivo del mismo valor, ¿no? En el momento del Z. Bueno, y bueno, Eso para el signo en X y para el signo en Y también, sin excentricidad positiva y negativa. todo con negativos ya. Y luego, con respecto a las derivas, ¿no? Hay que, por piso, estamos viendo acá por piso. Acá tenemos que ver, tomamos un video algunas cosas que lo poner como jala. Pero acá la pregunta era, por ejemplo, aquí en los ejes 1, 2, 3, estos son desplazamientos. Estos desplazamientos no, ahora que me acaba de la clase, no es que sea menor a 7 entre 1000, sino tiene que ser la deriva, ¿no? La deriva inelástica. Pero acá los desplazamientos están saliendo 0.003. Son desplazamientos absolutos. Primero tienes que restarlos para hacer los relativos, luego dividirlos entre la altura de cada piso y luego multiplicarlos por 0.75R, que en este caso está considerando regular. Ya cuando el avance 2 va a ser 0.85R porque va a ser la misma regularidad. Y eso tiene que ser menor que 7 entre 1000 en todos los casos sin excentricidad, con excentricidad positiva y negativa para hacer un X y un Y. En el avance de ahora, ¿hasta dónde tenemos que llevar? ¿Hasta la transición o hasta el desplazamiento?
sea, hasta la verificación de derivas para el modelo base. Y luego tienes que proponer, porque no te va a pasar un modelo mejorado, considerando que vas a agregar placas o vas a aumentar las dimensiones de columna en los ejes que más se mueven. Entonces tienes que llegar hasta el modelo mejorado, que es, si quieres tú, otra corrida de todo. Por eso que todo tiene que estar amarrado. Sí, está marcado. Y ¿qué más? Creo que nada más. Cuando digo deriva de 85R, o sea, ¿para esta entrega o solo otra cosa? Sí, para esa entrega. Solamente que en esa entrega como estás considerando IA1 y P1, teóricamente lo estás considerando como regular, entonces a la deriva elástica la multiplicas por 0,75R. Y eso tiene que ser menor que 7 entre 1000 para todos los casos. O sea, para el máxima deriva sea con, sin excentricidad, sin modelo, sin modelo. Una vez que ves eso, vas a ver que para tu modelo base no te va a cumplir, porque te está considerando solamente una plaquita. Probablemente si es que no te cumple va a ser en Y, de repente no te cumple en X y Y. Entonces tú tienes que proponer una nueva planta, rigidizando y haciendo todos los cálculos hasta demostrar que en la deriva sí te pasa. Y eso que te pase tiene que ser tal que te pase óptimo, quiere decir que como máximo sea 5 o 6 entre 1000. Para esta sería el desplazamiento que nos salga entre la matriz, entre la altura del análisis, como es el inicio. Por 0,75 R menor que 7 entre 1000. Porque aquí, ahí estamos haciendo mal la deriva. Claro, porque esos son desplazamientos absolutos. Tienes que restarlo para hacer la relación. Y recién de ahí tienes que dividir el pH y luego multiplicar por 0,75R. Pero el relativo de ese de ahí, el D2 menos el D1. Correcto. Entonces, ya nos falta multiplicarlo por 3. Ya, entonces me he dedicado a responder consultas, ya con eso ustedes están grabados, ¿sí? El día sábado voy a explicar la otra parte que es caso amortiguado, pero ya ahí la función de la fuerza no va a ser en función de senos y cosenos, sino son con pulso finito, que es fuerza constante hasta el infinito o en un límite de tiempo, amortiguado forzado. Esa es la pregunta 4, ¿no? Al final. Entonces voy a explicar esa teoría, voy a ver un ejemplo y ya eso nos habilitaría para el mismo sábado hacer ejercicios de parcial, o si no lo hacemos para el miércoles de esta semana hacer más ejercicios de parcial. ¿Ya? Listo.